20 minutos para las 8. 15 grados en Santiago. Bien, pues a lo mejor usted ha escuchado, a lo mejor no, hablar del efecto nocebo. Es algo que se produce en las personas cuando creen que están enfermas por algún medicamento, una vacuna, una comida o por algún rumor, incluso por alguna información. Es lo contrario al efecto placebo. Los médicos aseguran que este fenómeno es una demostración del poder que tiene el cerebro humano. Queremos conversar de este tema. Estamos con la psicóloga Maite Lecumberri, académica de la Universidad San Sebastián. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida, encantado. ¿Existe el efecto nocebo o es fruto de la imaginación? Bueno, el efecto nocebo es un poco lo contrario, la contraparte del efecto placebo. Entonces, el efecto placebo efectivamente existe, el efecto nocebo también, lo que pasa es que está mucho menos estudiado. El placebo en sí es la sustancia inocua, se supone. Claro, que tú digieres que te la indican como medicamento para curar tu mal, no teniendo ninguna propiedad que sirva para eso y sin embargo produce el efecto terapéutico que se busca. A pura sugestión en el fondo. Es sugestión. Pero, ¿te puedo pedir un ejemplo, perdona, para saber exactamente un caso de efecto nocebo que uno pueda entender fácilmente? A ver, por ejemplo, cuando hay personas que, no sé, porque hoy en día además la gente se informa mucho más. Por internet, entonces buscan internet o lee la red, claro. O lee cuáles son los efectos adversos del medicamento, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que se predisponen negativamente, de alguna manera, al medicamento que vayan a ingerir. Entonces, por ejemplo, si dice ahí que uno de los efectos secundarios son las náuseas, por ejemplo, va a tener náusea. O se va a predisponer negativamente si es que, por ejemplo, el medicamento dice... por ejemplo, que puede provocar cierta efecto o cierta empeoramiento, por ejemplo, porque todos los medicamentos tienen un efecto positivo y un efecto negativo. Ahora, hay gente que entra a un recinto médico y ya se siente mal, por pura sugestión, por el solo hecho de saber que no está en un hospital, o gente que le ponen una vacuna e inmediatamente se siente enferma después de la vacuna. No, porque la vacuna es el bicho moderado que pero a veces hay generar gente que incluso mira la vacuna y ya está sintiendo... ¿Es lo que conocíamos popularmente como los hipocondríacos o es algo más que eso? No, es algo distinto. ¿Sí? Sí. Lo que yo leí, y no sé qué tan documentado está y qué tan certificado está, es que una cosa es que siempre se ha creído que la sugestión puede empeorar o te puede predisponer a las enfermedades, pero según los estudios que yo estaba viendo, y había un reportaje de la BBC, se ha logrado ya ver que hay cambios bioquímicos en el organismo, es decir, que tu cerebro empieza a mandar señales que efectivamente te hacen desarrollar enfermedades. Sí, pero para el efecto placebo, para el efecto nocebo... No está todavía documentado. Pueden ser estudios que son bien de incipientes. hecho, por ejemplo, puedes encontrar, no sé, 1500 estudios acerca del efecto placebo y 45 del efecto nocebo. ¿Y es más frecuente o es menos frecuente el nocebo, entonces? Es que o el menos relevante. Yo creo que se estudia menos nomás, pero porque hay connotaciones también éticas y porque en realidad estudiar los efectos negativos podría ser más importante incluso que porque complican efectivamente la salud de la persona, ¿no? ¿Verdad? Claro, pero efectivamente no es algo inventado por la persona, es algo real. Correcto, claro, se siente mal. Real. Pero es algo real que parte de una sugestión. Sí, lo que pasa es que hay personas que también tienen cierta predisposición a sufrir este tipo de ¿Quiénes cosas. son el grupo de riesgo aquí? Bueno, la gente que tiende a somatizar, por ejemplo, la gente que sufre de depresión o de ansiedad, ese tipo de personas donde, por ejemplo, bueno, también hay que hablar que dentro de la psicología existe lo que llamamos ganancia secundaria y tiene que ver también con el
de manera inconsciente mantener un poco la enfermedad. ¿Por qué? Porque tengo algunas ganancias asociadas a esa enfermedad. Entonces, gente que se victimiza un poquitito. Sí, entonces en el fondo sí que llama la atención. Claro, por ejemplo, si yo perdí toda la relevancia en mi casa porque estoy un poco refiriéndome, por ejemplo, a la depresión postparto, que sé yo, entonces perdí la atención de mi marido, de mi casa, porque la guagua llegó y es lo más importante. Y la depresión postparto es algo real, no es algo que está simulando la persona ni nada. Pero ¿qué pasa? Que en el fondo también el que yo esté con depresión hace que también la atención caiga un poco más hacia mí. Y entonces, por lo tanto, de alguna manera, tengo una cierta ganancia que es secundaria al enfermarme, pero no es algo consciente, porque obviamente la persona generalmente no se quiere sentir mal. Ahora, puede ser, y ahí es la pregunta en el fondo, si el ser hipocondriaco, como diría uno, como más coloquialmente, o tener este efecto nocebo, te puede desencadenar una enfermedad. Por ejemplo, cuando se decretan epidemias respecto de ciertas enfermedades y baja como una especie de alerta colectiva, por ejemplo, ha pasado ahora con el ébola, pasó con el H1N1, donde la gente al más mínimo síntoma, que puede ser un resfrío común, ya se siente enferma y siente que efectivamente tiene esa epidemia o es parte de esa epidemia que las autoridades han decretado. Sí, lo que no está muy claro es si es efecto de la ansiedad y el estrés que tú tienes, que es lo que hace que te baje las defensas y por lo tanto tengas el sistema inmunológico más disminuido y entonces tiendes a enfermarte. O eso es efectivamente solamente un tema de sugestión o cambios neuroquímicos. Puede ser interesante, sí, yo no sé si tú clínicamente está asociado o no a rasgos del carácter de las personas. Hay personas que son de naturaleza mucho más optimistas, que tienen una relación bastante sana con la realidad, y otras que miran el mundo más negro, son más pesimistas, esperan que les pasen cosas malas, más porque fatalistas. Así es la vida, digamos. ¿El efecto nocebo tiene más que ver con esas personas? ¿O? Sí, lo que pasa es que juegan un rol súper importante aquí las expectativas que tiene la persona. Por supuesto. Y además el aprendizaje. ¿Por qué? Porque en el fondo uno tiene una historia de vida y por lo tanto esa historia te acompaña también. Entonces, por lo tanto, si he sufrido antes a lo mejor que tomé un medicamento o qué sé yo y me hizo daño, probablemente me voy a predisponer negativamente a ese tipo de medicamentos o en general a los medicamentos. O depende también de cómo me predispongo de acuerdo a lo que mi familia me ha dicho. Por ejemplo, el típico efecto placebo es cuando los niños se caen y la mamá le dice, ya mi amor, pobrecito, sana, sana, potito de rana, y el niño se le pasa con el puro abrazo, digamos. Eso es un efecto placebo, digamos, y es un aprendizaje. Pero también sucede que los papás puede ser que digan, ¡ah, qué terrible! Está sangrando, hay que llevarlo al hospital, esto se va a infectar, claro, es terrible. Y eso agudiza el temor del niño. Son dos miradas. Ahora, yo no sé si está tan documentado o no, pero soy una convencida de que el estado de ánimo sí influye al momento de tener uno una enfermedad. Así que me imagino que ahí andar con la vista en alto y mirar la vida de manera más positiva, no sé si te blinda, pero al menos te da un estado de ánimo para enfrentarte de mejor manera si es que eventualmente te enfermas. Claro, la mente es súper poderosa, entonces por supuesto que afecta positiva o negativamente en nuestra salud. Bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias. Que tengas un excelente día, nos vemos. Gracias. 11 minutos para las 8. 15 grados en Santiago.